Lo primero hay que entender que cada persona tiene su propio motor. ¿Qué es lo que hace que en la mañana cuando me despierto tengo ganas de hacer las cosas? Yo dirigía hoteles y el médico me dijo, usted ya no puede tener más estrés, tendrá que reinventarse. No tuvo que ser todo un camino de rosas. ¿Qué dificultades tuviste al principio? Cuando empiezas de cero, el primer obstáculo es decir cómo lo hago. Las oportunidades a veces pasan una vez. Hay que saber decirle sí a esa oportunidad. ¿Cómo podríamos controlar ese miedo escénico? Tener miedo escénico es bueno. ¿Por qué es tan importante esta audacia? Ser audaz es realmente la persona que va a tomar esos riesgos que otra persona no va a tomar. Ciertas aplicaciones que le puedas dar a la gente para ser más audaz. Si hago esto, ¿qué pasa? ¿Cómo te afectó a ti la muerte de tu hermano? Eso fue la peor etapa de mi vida. Pero yo siempre digo, si no te atreves, no puedes. Hay que atreverse. Nos comentes cuáles son las claves del liderazgo actual. Si tenemos un liderazgo muy directivo con los jóvenes como vosotros, no va a funcionar. Tienes una novedad que no sé si quieres comentar. Estáis en exclusiva total porque nadie lo sabe. Bienvenidos a todos al episodio número 89. Estamos teniendo muy buenas métricas. Lo primero, agradeceros. Y esto nos hace estar muy motivados. Y para hablar de motivación, ¿a quién tenemos hoy, Villa? Chicos, chicas, hoy tenemos con nosotros a Marta Pardo, oradora internacional, maestra de ceremonias y coach, autora, que además lo hace en 3 idiomas: inglés, francés y español. Marta, es un placer tenerte aquí. Es un placer para mí estar con vosotros y gracias por esa introducción de motivación. Genial, estoy súper agradecida, estoy feliz de estar aparte aquí en Vigo, mi tierra, mi ciudad, y contentísima de estar con chicos como vosotros. Lo tenéis todo, lo vais a petar, pero petar, vamos. Eso más que motivación ya es que ya se tiene que salir todo el mundo tiene que darle like, todo el mundo tiene que seguiros, ¿eh? Ahí lo tenéis, chicos. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer un poco para todas las personas, todos los perfiles, no tanto jóvenes, sino para todo el mundo, que es ¿cómo podemos mantenernos motivados día a día? Eso es una súper pregunta. Es el superpower. Bueno, para mantenerse motivado día a día depende de cada uno. Es muy importante saber que cada persona tiene su propia motivación, no solamente interna, pero también externa, ¿no? Todos tenemos cosas el día a día que hacen que en la mañana dices tú, uy, hoy no me quiero levantar porque me pasó esto, porque me pasó esto. Entonces, lo primero hay que entender que cada persona tiene su propio motor. Yo voy a hablar mucho de motor, motivación, motor y sobre todo del motor interno, ¿no? Entonces, cada uno tiene su día a día, como lo dije antes, que va a hacer que pues le cueste más o menos motivarse. Entonces, lo primero que cada persona tiene que hacer es encontrar su motor interno, es decir, ¿qué es lo que hace que en la mañana cuando me despierto tengo ganas de hacer las cosas? Y puede ser diferentes cosas. Por ejemplo, para vosotros puede ser el podcast de hoy conmigo, por ejemplo. Para mí venir aquí, ¿no? Pero a lo mejor para otra persona simplemente es ir a buscar al niño al cole, o a lo mejor es ir a hacer, yo qué sé, una conferencia, o a lo mejor es ir a ver a su padre que está en el hospital. Cada uno de verdad tiene que ponerse a pensar qué es lo que hace que todos los días tenga energía, porque al final la motivación es la energía que tenemos y lo que nos impulsa a hacer cosas. Yo, por ejemplo, cuando me levanto por la mañana siempre me digo, bueno, a ver, hoy, ¿qué tengo que hacer? Esto. Ay, bueno, esto no me gusta mucho, entonces ya no me motiva tanto. Esto me gusta más. Entonces, la parte gusto y placer, la sensación, la emoción de decir, lo quiero hacer porque tengo ganas, es muy importante. Muchas de mis amigas a veces me dicen, pero ¿cómo haces para tener todos los días energía? Y digo, la verdad es que cada uno tiene su propia energía, unos más, unos menos, pero tenemos que conocer esa energía y tenemos que saber que cuando no tenemos esa energía, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cargarla? Como un coche, igual, ¿no? Sabes que está llegando a 20, pues antes de que llegue a 0 tienes que ir a cargarlo. Pero ¿cómo lo vas a cargar? ¿De qué manera? ¿En dónde lo vas a cargar? ¿Por qué lo vas a cargar? ¿Por qué lo cargas en la mañana y no en la noche? Tienes que hacerte todas esas preguntas. Marta, algo que nos encanta es conocer un poquito a la persona que viene a acompañarnos en este episodio y realmente curioseando un poquito en tu historia, hemos visto que tu vida ha pegado un giro de 180 grados y realmente creemos que mucha gente se puede sentir identificada. Entonces, nos gustaría que nos hablases un poco de tu vida antes de ese giro de 180 grados. ¿Cómo era?
Sí, yo hasta te diría 360. Más giro. Yo te diría 360. Bueno, no, pero 180 ya es bastante. Pues sí, tienes toda la razón. Y pienso que hoy en día es algo que le pasa a mucha gente y que la gente a veces ni siquiera se da cuenta que lo está haciendo y que le está pasando hasta que llega un momento en el que te das cuenta que ya cambiaste y haces ese giro de 180, pero yo lo hice de 360. Pues yo, mira, os cuento que yo dirigí hoteles toda mi vida, estudié empresariales enfocadas al turismo y a la administración de empresas hoteleras. Y pues toda mi vida fui muy feliz, con mucha pasión y mucha motivación. Dirigí hoteles en diferentes lugares. Mis últimos años fue en Francia. Estuve en Francia, no lo voy a decir muy alto, más de 30 años. Bueno, casi 30, aunque no los parezca, ¿verdad? Y de repente pues llegó la pandemia. Y la pandemia a mí me dio personalmente muy fuerte, muy severa. Estuve en cama, hospitalizada en casa, porque fui la primera paciente de mi doctor, que no supo cómo, joven, vamos a decir, no era una persona de 70 ni de 80 años, entonces no supo cómo gestionarlo y me dijo, usted se va a quedar en casa porque esto no sabemos cómo va. El 19 de marzo del 2020, de repente, pues ahí me dio todo. Entonces tuve un COVID muy severo durante 9 meses. Tuve una infección en el pulmón, bueno, oxígeno, se me fue la memoria, que eso vais a flipar, pero se me fue la memoria 3 meses. Todavía tengo problemas de memoria, entonces necesito mucho activar mi memoria, sobre todo la memoria corta. A veces la gente dice, no, pero eso es la edad. Y yo digo, no, es la edad, pero también el COVID. Tuve un mogollón de estudios, me hicieron un mogollón de pruebas para ver, ¿no? Escáner cerebral y demás para ver qué era. Pero claro, en ese momento el COVID no se sabía lo que era. Y de repente, pues yo dirigía hoteles y el médico del trabajo me dijo, usted ya no puede tener más estrés, porque no sabemos a dónde vamos. Claro, en pérdida de memoria, tenía mogollón de temblón, o sea, temblaba, mogollón de cosas, ¿no? Entonces me dijo, usted ya no puede. Y yo, pero ¿cómo no voy a poder? Si eso lo he hecho toda mi vida, llevo 30 años haciendo eso. Y me dijo, pues tendrá que reinventarse. Y claro, cuando me dijo esa palabra, reinventar, yo me dije a mí misma, pero ¿cómo me voy a reinventar a los 49 años? O sea, cuando estoy en lo más alto, porque estaba, claro, en lo más alto de mi carrera, pues ganaba muy bien mi vida, muy feliz, y de repente pues todo se derrumba. Y entonces ese giro, como dices tú, a lo mejor sí, yo empecé a enfocarlo en 180, pero cuando me di cuenta que de 180 no podía, tenía que ser 360, porque al final, cuando empiezas de cero, le das un giro total a tu vida. Y yo empecé de cero. O sea, pero cuando os digo de cero, fue cero total. Cogí un papel, os voy a decir algo muy sencillo. Cogí un papel y en ese papel escribí todo lo que me encantaba y lo que quería hacer, y sobre todo lo que no quería hacer. Y empecé a darme cuenta que, pues eso, que me encantaba transmitir a la gente las cosas que me habían pasado, me gustaba mucho hablar en público, me encantaba tener relación con la gente, esa energía que siempre he tenido, ¿no? Transmitirla. Y cuando estás en un momento así tan complicado, en cama, y que dices tú, ¿me voy a morir o no me voy a morir? Porque solo veías en la tele muertes, dices tú, ostras, pues esto tengo que rearrancar mi motor, ¿no? Y tengo que salir de aquí porque si no me voy a hundir más. Porque al final estás en una, ¿cómo diría yo? Estás en un hueco en el que entras y no sabes cómo salir. Porque al final estás pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? Y este me está diciendo que me tengo que cambiar de trabajo, pero tengo 49 años y yo dirijo hoteles. ¿Qué hago? Y ese papel me llevó a decir, ay, te encanta hacer eventos, maestra de ceremonia. Te encanta transmitir. Yo ya daba conferencias un poco como... fui la presidenta de las mujeres empresarias del Ródano en Francia, y ya me decían, ay, nos gustaría que nos dieras una charla de motivación o de liderazgo, cómo llegaste aquí a Francia, si hablabas el idioma y tal, ¿no? Entonces ya daba un poco de charlas, obviamente gratis, y sin decirlo a nivel profesional. Entonces eso fue, yo creo que algo que dije, ¿por qué no? Voy a intentarlo. Claro, cuando empiezas de cero, tienes que empezar a programar cómo lo vas a hacer.
y de qué manera te tienes que motivar para hacerlo, porque hay que motivarse. Total. Hay que motivarse. Hay que salir de la cama y empezar. Y pues empezó todo, me puse a ver justamente en internet, a decir, bueno, ¿y a dónde voy a ver esto? ¿Cómo lo voy a hacer? De manera profesional. Porque hay muchísima gente que da charlas, muchísima gente que da conferencias, pero no a nivel profesional. Yo incluida, no lo hacía de manera profesional. Y es un giro de 360 grados. Porque realmente te das cuenta que para hacerlo de manera profesional, es decir, ¿qué significa profesional para la gente que nos está escuchando? Profesional es que vas a ganar tu vida de eso. Eso es ser profesional. Eso quiere decir que como tú vas a ganar tu vida de eso, la gente lo que va a esperar de ti es que no solamente que le transmitas un mensaje adecuado, pero que lo hagas de manera profesional, de manera a que la gente diga, wow, yo me quedo con esta chica y aparte no solamente me quedo con su mensaje, pero con la manera que lo ha hecho, me encanta cómo transmite, ¿sabes? O sea, es un conjunto de cosas. Y para hacerlo de esa manera profesional, pues hay que tener ciertos criterios que hay que pues rellenar. Y yo hay algunos que no rellenaba. Por ejemplo, la voz, ¿no? Cómo saber utilizar la voz. Vosotros que estáis en el podcast escuchando, pues es verdad que cuando tú estás hablando en público, tu voz, yo por ejemplo tengo una voz muy aguda y como tengo mucha energía, tengo que canalizar esa energía. Eso lo aprendes, porque a mí nadie me lo enseñó. No sé si a vosotros, pero a mí nadie me lo enseñó y es verdad que empiezas a decir, vale, tengo que hacer eso. Después, pues no solamente la voz, pero los gestos, ¿no? La gestual es súper importante. Claro, cuando tú estás delante de 100 personas o delante de 800 personas, pues no es lo mismo que estés delante de 2. No te vas a expresar de la misma manera. O a lo mejor lo vas a hacer de la misma manera, pero el impacto no va a ser el mismo. Porque las 2, como vosotros, me vais a ver de una manera, pero las 800 pues van a ser muchas más, ¿no? Y entonces, bueno, dije, bueno, maestra de ceremonia, vale, genial, conferencista, vale. Y después dije, bueno, pues tengo varios temas que me gustaría hablar de ellos. Porque, claro, lo primero que te dicen cuando quieres ser conferencista profesional. Bueno, ¿y de qué quieres hablar? Típico. Sí. ¿De qué quieres hablar? Pues no sé. ¿De qué quiero hablar? Sí, ¿de qué eres experta al final, ¿no? Porque si queremos hablar de algo para transmitirle a la gente, tenemos que ser expertos de algo. O tener, a veces a la gente no le gusta la palabra experta, ¿no? Pero experiencia en algo. Si no, pues no vas a tener la misma credibilidad que si no tienes esa experiencia. Y entonces también cogí ese papelito y me puse a poner, a ver, ¿yo soy experta en qué, no? Bueno, pues nada, pues empecé a los 16 años, tal, con un equipo de 80 personas. Bueno, pues creo que durante toda esta carrera, pues soy experta en liderazgo, en management, ¿no? En inglés, que es dirigir y gestionar a gente. En cuanto, obviamente, al turismo, pues motivar a los equipos, porque interculturalmente, además, no solamente intergeneracional, porque yo tenía gente como vosotros, hasta gente de pues 60 y tantos años. Entonces eso también es aprender. Y dije, vale, pues entonces esto también lo sé hacer, vale. Pues entonces como que le vas poniendo un check, ¿no? Esto ya. Y después, algo para mí que siempre ha sido parte de mí, la audacia. Ser audaz. A la gente esta palabra le da mucho miedo. Lo digo para los que estén escuchando. Ser audaz es realmente la persona que va a tomar esos riesgos que otra persona no va a tomar, ¿no? El atrevimiento a hacer cosas. El decir, voy a salir de mi zona de confort, pero de una manera disruptiva también. Da miedo hablar de audacia porque quiere decir que no estás siempre donde todos van, ¿no? No estás yendo por el camino en donde todos van. A lo mejor te sales del camino, pero salirse del camino implica que eres diferente, que eres único, que puedes tomar las cosas de otra manera y yo creo que hoy en día eso es lo que tenemos que hacer todos en nuestro día a día para poder estar en la actualidad, porque lo estamos viendo hoy en un podcast. La actualidad es disruptiva, ¿no? Hay un mogollón de cosas que la gente antes ni se lo pensaba. Y bueno, eso fue otro tema, audacia, motivación, liderazgo. Y mi último tema que os voy a decir, bueno, el último tema de los que englobo yo es la experiencia del cliente.
al tener toda mi carrera, trabajar con clientes, hoteles, obviamente el servicio para mí ha sido siempre mi línea directriz, ¿no? Y la experiencia del cliente va en cada paso que doy, porque aparte lo aprendí trabajando en empresas que era su lema. En una de ellas, no sé si lo sabéis, pero bueno, trabajé para una empresa muy importante en Estados Unidos que se llama Walt Disney Company. Lo tenemos ahí apuntado, ¿no? Tenemos 3 apuntadas. Ya, vale, muy bien, yo sé que lo tenéis muy currado. Y claro, entonces, y de hecho Talking Tigers, ¿no? El tigre también es muy famoso en Disney. La parte de la experiencia del cliente creo que también es el día a día de todas las personas que trabajan, porque que estés en un banco, que estés en un hospital, que estés en un hotel, o que estés en un bar o en un restaurante, o que estés en una tienda a comprar algo, al final necesitamos esa experiencia del cliente. Entonces ese es mi enfoque, mi cuarto enfoque. Y claro, cuando hice esa lista dije, ya lo tengo. Ya lo tengo. Vamos allá. Y claro, después de decir, ya lo tengo, ahora ya lo tengo, o sea, ya tengo ese enfoque, ya tengo todo. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a hacer esto? Y pues empecé a buscar para formarme y poder llegar a mi objetivo, ¿no? Que era ese. Sin tener, os puedo dar un secreto, sin tener ni idea si iba a funcionar o no. Porque, claro, yo estaba en cama. Cuando voy a ver al médico y me dice eso, regreso a mi cama y me pongo a llorar. Y digo, ¿cómo voy a hacer ahora de mi vida con esta pasión porque yo amaba lo que hacía, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a quitar esto de mi vida ahora, en este momento, que estoy en la cumbre de lo mejor de mi vida? Y me empecé a llorar, y dije, no, pero ¿por qué lloras? Esto puede ser algo todavía mejor, más potente, ¿no? Y pues así, hice varias llamadas, busqué en internet en donde había escuelas de conferencistas profesionales. En ese momento yo estaba en Francia y encontré 2. Llamé a las 2 y adivinar qué. Las 2. Te cogieron las 2. No. Experiencia del cliente. Una nunca me contestó. Aparte, esa una os va a dar mucha risa, porque el fundador de esa escuela, hoy en día no, el año pasado me dijo, ¿pero por qué no viniste conmigo? Y le dije, ¿quieres saber por qué? Y me dijo, claro. Y le dije, ¿por qué no me contestaste? ¿Cómo puede ser que no te haya contestado? Y yo, no, claro, era muy elitista, ¿no? Entonces, solamente 6 personas al año, imaginaros qué elitista, 6 personas al año podían entrar en su escuela. Porque, claro, había que el que te iba a ayudar a cantar casi para tu voz era súper famoso. El que te iba a ayudarte a la puesta en escena era súper famoso. Entonces, toda la gente que trabajaba con él era muy famosa. Entonces, querían lo top de top de top. Y claro, cuando me viene y me dice, ostras, ¿por qué no viniste conmigo? Le dije, pues mira, no fui yo, fuiste tú. A ver, ni siquiera hubo... ¿Y a cuánta gente no le pasa eso? Eso es lo que quería decir. ¿A cuánta gente, a lo mejor a vosotros ya os pasó, a cuánta gente no le pasa que mandas un currículum, escribes a alguien y nadie te contesta? Eso es lo peor que te puede pasar como experiencia del cliente. Es lo peor. Es mejor decir, mira, no correspondes, ¿no? No me interesas, no, lo que quieras, di no. Pero di algo. Pero cuando nadie te hace caso y que nadie te dices tú, ostras. Y el otro, el otro fundador de la academia, no solamente me contestó, estaba, pero vamos, súper emocionado con mi energía, con mi historia, con todo. Entonces fue una tal, ¿cómo decirlo? Sí, fue algo tan impresionante de decir, de 0 a 100. Uno por nada y el otro por mucho. Pero hubo mucho feeling con esta persona y obviamente, aunque yo estaba esperando la respuesta de la otra porque quería entrar en esa parte elitista, como cual a veces no hay que hacer eso, pues al final dije, sin que el otro me respondiera, que al final nunca me respondió, pero yo no sabía que no me iba a responder. Sin que no me respondiera, le dije que sí al que hoy es Gilou.
si me escucha, no habla mucho español, pero habla un poco. Si me escucha, yo creo que se va a emocionar, porque aparte éramos 9, tampoco éramos tantos, de 6 a 9 no hay tantos. Y os voy a contar algo, el 9 es mi número, porque nací un 9, del 9, todo 9. Y claro, éramos 9 personas extraordinarias con las que compartí muchísimo y que empezamos a caminar en el mismo mundo, que es un mundo aparte de lo que hice yo hasta ahora. Bueno, y ahora vamos con una duda, y es que hablas lo te estaba apuntando todo en un papel, pero claro, del papel a la realidad hay un salto y tiene que ser complicado, entonces no tuvo que ser todo un camino de rosas, como, ¡guau!, no me contestó y fue todo bonito. ¿Qué dificultades tuviste al principio? Híjole, esta pregunta es buenísima porque tienes toda la razón. O sea, no solamente no es un camino de rosas, sino que aparte te cuestionas mucho, porque claro, cuando tú empiezas, tú imagínate... vosotros que empezáis vuestra carrera, ¿no? Cuando empiezas una carrera y ya te encaminaste en ella y dices, bueno, pues esto lo voy a hacer toda mi vida, es que nunca te imaginas que el empezar de cero tienes que coger otro camino y empezar y ver si ese camino no tiene muchos obstáculos. Pero claro que tiene obstáculos, tiene todos los obstáculos. El primer obstáculo es que no sabes qué hacer, cómo hacerlo. Entonces te encuentras con que, vale, yo quiero ser profesional, pero detrás de profesional, ¿esto qué implica? ¿Qué sacrificios tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que enfocar? ¿No? ¿Quién va a ser mi cliente? Porque yo al final dirigía hoteles y los clientes venían a mí, que no es nada que ver ir a buscar al cliente. Y después, claro, tú empiezas... Yo una de las cosas que también me puse en mi papel fue lo del inglés, el francés y el español. Yo hablo 5 idiomas, pero... Dije, a ver, mi italiano y mi portugués no están como para que yo sea profesional en este sentido. Entonces lo voy a dejar en mis 3 idiomas que hablo perfecto y bueno, no voy a tener ningún problema. Pero eso también fue un cuestionamiento, porque dices tú, si lo hago en 3 idiomas, eso quiere decir que tengo que hacer 3 veces el trabajo, porque al final es eso. Y dices tú, voy a tener el tiempo sabiendo que yo salgo de... Claro, que salía de un COVID muy severo, muy cansada y que aparte después de eso tuve un burnout, ¿no? Entonces, bueno, aunque yo tengo mucha energía, tenía la energía baja. Entonces, cuando empiezas de cero, el primer obstáculo es decir, ¿cómo lo hago? Después empiezas todo lo del presupuesto. ¿Y qué presupuesto me voy a dar? Porque claro, empiezas de cero, tu primer cliente... te tiene que llegar, pero antes de que llegue ese primer cliente, tú tienes que hacer el marketing, te tienes que vender, tienes que prepararte, tienes que ensayar, por ejemplo. Entonces, a veces, ¿dónde ensayas, no? Pues en casa. La gente ya que tiene pues mucha experiencia ensaya en un teatro, ¿no? Pero yo todo era en casa y sin micrófono, porque claro, no tenía micrófono, sin herramientas que en ese momento para mí pues no eran necesarias, pero que al final te das cuenta que lo son. Dar clases de canto, por ejemplo, yo nunca di clases de canto, entonces para mí eso fue como que... Y de hecho, el día de hoy, que si nos escucha es una persona también muy importante, que es viguesa, y que tiene una coral en Vigo, que es la Coral de Vigo, que fui a 2 clases de canto con ella porque en mis conferencias pongo música y canto a veces. Pero, por ejemplo, ese es otro obstáculo. Voy a hacer el ridículo. Porque no sé cantar. Ya. Entonces dices tú, te encuentras con el obstáculo económico. El empezar de cero, pues tienes que abrir una empresa, tienes que decir, bueno, pues, ¿y cuánto dinero necesito para realmente empezar? ¿No? Yo no estoy tan joven como vosotros, que puedes ir a buscar sponsors y que, claro, eso también es importante. Entonces tienes la parte económica, empezar de cero, y yo pienso que para todas las personas que se quieren lanzar a un cambio en su vida, es importante que tengan en cuenta eso, porque a pesar de que yo no lo tuve en cuenta, o sea, yo me lancé. Yo dije, yo a lo que quiero ir es a lo que voy, y pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y al principio empecé dando conferencias gratis para que la gente me conociera, para que yo también supiera si lo que yo estaba transmitiendo era lo adecuado o no. Y si mi manera de transmitirlo
también estaba bien, porque tú puedes querer la luna, ¿no? Pero si al final no sabes cómo llegar a ella, pues tienes que verte de qué manera vas a llegar. Y tampoco es fácil, porque es un mundo muy particular. Yo estaba en un país, en ese momento, cuando decidí hacer eso, estaba en Francia, que es un país en donde hay muchos top speakers ya, ¿no? A nivel profesional, muy reconocidos, con mucho renombre, como hay en España, de hecho. Y que hacerse el camino en eso no es fácil tampoco. Entonces hay que tener esa valentía de decir no pasa nada. Yo creo que mi mensaje hoy para la gente es decir, cuando empiezas algo desde cero, lo importante es decir, quiero llegar a hacerlo. Y si tú te pones todas las metas, a pesar de todos esos obstáculos que están delante tuya, y dices, bueno, pues ahora voy por este camino que es un poco más largo, pero voy también por ese camino y sé que mi meta está aquí, aunque tenga que dar 3 vueltas, ¿no? Como una pista de carreras, ¿no? Que, bueno, pues a veces hay una chicana ahí que dices tú, bueno, no la cojo bien, no pasa nada. Pero la tienes que pillar y no será la primera vez ni a la segunda, pues a lo mejor es a la 10ª o a la 100ª, ¿no? Pero siempre tener ese objetivo de qué es lo que quieres y por qué. Yo creo que lo más importante es por qué. ¿Por qué lo haces? Y yo creo que todos los obstáculos que tenemos en cualquier tipo de, diría yo, de nuevas metas, todos pueden ser logrados. Tienes que decidirte y tienes que poner todo tu empeño para lograrlo. Y bueno, antes de seguir con tu historia, queríamos también que mandases un mensaje a toda esta gente que, bueno, como mencionabas, la gente joven como nosotros, pues creemos que tenemos más margen de poder cometer errores y, bueno, no pasa nada, queda por ahí, empezamos otro nuevo proyecto, 5 proyectos fallidos, volvemos uno y, bueno, uno salió bien. Pero claro, la gente cuando luego tiene, pues, 50 años, de repente dice, estoy ya cansada, pero tengo que aguantar porque no queda otra. ¿Qué le dirías a ese tipo de personas? Yo le diría que no aguante. ¿Por qué aguantar? O sea, mira, ¿sabes? Es que está genial que hagas esa pregunta, porque es exactamente eso, Cuando somos jóvenes tenemos muchísima más energía que a lo mejor cuando tenemos 50. Tienes toda la razón, porque pues ya a lo mejor tenemos una familia, a lo mejor hemos pasado por cosas muy difíciles en nuestra vida y somos más conscientes, ¿no? De las cosas. Y aparte, tenemos que pagar las facturas, claro. Que cuando eres joven a lo mejor papi o mami te la paga, ¿no? O estás en casa, que en España eso se usa. En Francia no, pero en España eso todavía te quedas en casa de papi y de mami o de los abuelos y basta. No, pero yo les diría que no se digan eso, porque al final, que tengas 16, que tengas 26 o que tengas 56, al final eres tú. Ese es mi mensaje. Tu motor eres tú eres tu propio motor. Y te va a costar más, eso está claro. Te va a costar más porque el mundo, desgraciadamente, es muy duro y que va a dejar el campo a los jóvenes porque las nuevas tecnologías, porque la actualidad, por muchas cosas. Pero al mismo tiempo, esa experiencia que tú tienes es tu valor añadido, lo que puedes tú también darle a los demás. Entonces, lo que tú te tienes que hacer es apoyarte y ayudar a los jóvenes a decir, bueno, aquí, fijaros, a mí nadie me ayudó a hacer esto, pero yo te voy a ayudar a ti. Y tú lo vas a lograr a lo mejor más rápido que yo. Esa va a ser la diferencia. Pero que tengas 50 o 60, yo diría, La vida, ¿qué es la vida? Estamos hoy aquí, mañana no. Entonces, yo diría que hay que vivir la vida a 100%. Yo lo enfoco mucho, a mí siempre la gente me dice, es que tú vives 24 horas, ¿no? Las 24 horas como una carrera, ¿no? Y yo digo, pues sí, la verdad es que sí, porque que a veces es cansado, sí. Que a veces cansas a los demás también. Pero al final, si no te atreves a hacer cosas, aunque sea a 50 o a 52 o a 55, te vas a quedar con una frustración, que te vas a quedar con esa frustración y no vas a ser feliz. No vas a ser feliz. Y al final el objetivo del día es ser feliz, ¿no? Que tengas 20 o que tengas 50. Yo un poco más. Es ser feliz. Y creo que sí ese es el mensaje, que la gente se atreva.
que lo mida, porque hay que medir. No es lo mismo, efectivamente, si tienes un niño que tiene 2 años a un niño que tiene 20. Porque, claro, la vida por delante ya la tiene y es verdad que pues tú tienes todavía que pagar el cole, tal. Tampoco le digo a toda la gente, adelante, adelante, a hacer cosas. No. Pero si tú en tu vida estás súper frustrado con lo que haces y quieres darle una vuelta de 360 grados como la que hice yo, ¿por qué no? Pide ayuda. La gente no pide ayuda. La gente tiene miedo a pedir ayuda. Ay, pero si pido ayuda, ¿qué me van a decir? Ay, o si me cambio de trabajo, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Vuelves a empezar. Y sí, vas a sufrir a lo mejor un poquito. No vas a tener... O sea, cuando yo te digo que yo ganaba muy bien mi vida, no te voy a decir la cifra, pero ganaba muy bien mi vida. Y cuando de ganar una pasta a ganar 0, es complicado. Es complicado mentalmente, emocionalmente es complicado. Físicamente no, porque al final físicamente pues estás motivado y vas, pero ese motor interno a veces te dice, uy, no aceleres tanto porque ya no tengo energía, ¿sabes? Y al mismo tiempo te dice, bueno, vas demasiado rápido y tienes que frenar un poco porque no se puede ir tan rápido a veces, porque no tienes ese dinero o porque no te llega el día o porque simplemente la gente no te sigue tampoco. Pero al final de cuentas, lo importante es llegar. Y yo te voy a decir una cosa. Yo os digo que esto fue mi primera conferencia, la di el 5 de... Porque nunca se me va a olvidar. El 5 nunca se me va a olvidar. Aparte la di en un teatro, en un teatro súper chulo, en Burdeos, en Francia. Yo vivía en Lyon. Y nunca se me va a olvidar porque me temblaba todo, o sea, me temblaba hasta el pelo, me temblaba. El pelo me estaba así diciendo, no entres, no entres. Estaba lleno el teatro y yo dije, wow, ¿y si no me acuerdo de lo que voy a decir? ¿Y si lo que estoy haciendo está mal y tengo que volver a lo mío? Porque al final sé lo que hice antes, ¿no? Soy una experta en eso. Entonces, cuando vences ese miedo, yo creo que es cuando, y te atreves, eso es ser audaz. Y eso es lo que a lo mejor le transmitirá hoy a la gente. Marta, de verdad que estamos disfrutando muchísimo. Y ahora te quería preguntar un método tuyo que tienes, que el P-Road, que al fin y al cabo son como unas herramientas para la motivación. Y nos encantaría que nos explicases en qué se basa este método. Sí, bueno, pues gracias por la pregunta, porque sí es un método que creé también así, de repente. Es que como que, ¿sabes? Cuando cambias de trabajo y como que te vienen mogollón de cosas a nivel creatividad, ¿no? Yo soy una persona muy creativa y me encanta crear. Y efectivamente, cuando os dije, hice, bueno, mi conferencia. Después, cuando te das cuenta que el mundo de las conferencias es un mundo de muchos autores, dices tú, ostras, pero yo no tengo ningún libro, yo no he creado nada, yo no he hecho nada. Entonces, a nivel credibilidad y a nivel también, pues, finalmente decir, pues, yo también puedo añadir un granito de arena con algo mío. Y yo dije, bueno, pues, dentro de todo lo que sé hacer, la motivación y el liderazgo, ¿qué es lo que a mí me ha ayudado? ¿O qué es lo que me ha impulsado a seguir adelante? Entonces, una vez más, cogí mi boli y mi papel y empecé a dibujar cosas. O sea, así cosas. Yo no, de dibujo no tengo nada, vamos, pero nada. Me acuerdo, y yo iba a Cluny, aquí en Vigo, y me acuerdo que la madre de dibujo siempre... Yo era la peor de la clase, porque no tenía ni idea de dibujar. Y ahora dibujo mucho. ¿Conocéis el mind mapping? Mind mapping es la mente, y entonces de tu mente o sea, como que lo traspapelas a un mapa, ¿vale? En el que pones todas tus ideas. Es como una lluvia de ideas dentro de un mapa, ¿vale? Y entonces empecé a hacer eso. Y dije, vale, pues voy a poner cuál es mi centro. Y mi centro, cada vez que hablaba conmigo misma, era el camino. Entonces el road es en inglés es el camino. ¿Por qué lo hice en inglés? Y ahora os digo que es la P. Porque como mi orientación decidí que iba a ser internacional porque mi valor añadido, con diferencia con otros ponentes, con otras personas que hacen conferencias, era hacerlo en inglés, en francés y en español.
pues dije, pues esto tengo que hacerlo en inglés para que llegue a más gente. La P es de todo lo que es performance. Entonces hay que performar, hay que ser potente, hay que tener personalidad. Entonces para mí la P es muy, muy fuerte. Por eso la P de potente. La R es toda esa parte de responsabilidad, ¿no? Hay que ser responsable con lo que hacemos. Y hay que tener también ese, vamos a decirlo, cuando tú haces algo, decir, soy responsable y voy hasta el final. Porque hay mucha gente que se queda en medio del camino. Pero eso no es ser responsable. Al final, si tú decides mover la taza, pues la decidiste por algo. Pero asume lo que has hecho, ¿no? Entonces, esa R de responsabilidad para mí es súper importante. La O, bueno, la O tiene varias cosas. Obviamente los objetivos. Hay que tener objetivos, pero también las oportunidades. Entonces, las oportunidades a veces pasan una vez, no pasan dos. Hay que saber decirle sí a esa oportunidad. Hay que saber decir atrapo esa oportunidad, porque si no vuelve a llegar, sobre todo en nuestra edad, a la vuestra van a llegar muchas. Pero a los 50, pues a lo mejor te van a llegar unas cuantas menos. Entonces hay que saber decir, cojo esa oportunidad. Entonces, la palabra oportunidad, muy importante. La parte de A. La A es varias cosas. Bueno, todas las letras tienen varios significados, pero la A es de actitud. Hay que tener esa actitud para poder hacer las cosas, ¿no? Porque una cosa es la personalidad, quién eres tú, cómo eres tú, y otra cosa es con qué actitud lo haces. Hay que tener también la habilidad para hacerlo. Hay cosas que si no sabes hacer, pues no sabes hacer. Pero te puedes formar para intentarlo hacer. Como yo os dije, yo no sé cantar y no tenía ni idea de lo que significaba el canto, pero aparte del atrevimiento, que es la A también, aparte del atrevimiento y de la actitud positiva que yo siempre tengo, también dije, tengo que tener esa habilidad, porque al final estoy hablando con el público. Entonces, quiero divertir al público, pues tengo que darle algo diferente. Y después la D, ¿qué pensáis que es la D? Inglés, Pensar, Ah, claro. pero también está en español. Ah. Sí, y también está en francés, de hecho. Están los tres. Pues me sale... Es que podría ser o diferenciación... ¿Sí? Vale. Esa es una, pero... Diversificación. No, pero diferenciación está perfecto. Vale. Yo creo que... Yo creo que... Y una muy Es que yo potente. creo que es disfrutar también, ¿no? Disfrutar. Y la tercera. Va sacando más. Ir sacando. No, porque disfrutar, tenemos que disfrutar. Claro. La determinación. Ah, vale. Ay. Hay que ser determinado en la vida. Hay que tener... habéis dicho las palabras mágicas, el disfrutar. Antes que otra cosa tenemos que disfrutar, porque si no disfrutamos de lo que hacemos, no llegamos a ningún lado. Y después, es verdad que hay que diferenciarse, porque si tú copias, o sea, yo siempre digo, nunca copiarle a alguien, porque tenéis que ser auténticos, que también está en mi A también, ¿no? La diferenciación está en auténtico también. Si eres auténtico, por mucho que la gente te quiera copiar, nunca va a llegar. Y después la determinación, todo lo que hagamos, si queremos llegar a nuestros objetivos, tenemos que tener esa determinación. Si no la tenemos, por mucho que lo intentemos, no vamos a llegar. Entonces, ese método que se llama P-Road, y no os voy a decir un secreto, porque os lo voy a dejar de tarea, pero hay un secreto detrás de P-Road. Y ese secreto me llevó a poner 9 herramientas. No sé si os conté, pero mi vida ha sido el deporte motor por mi padre, por mis hermanos y obviamente yo, ¿no? Entonces yo hice todo alrededor, hice una analogía entre el motor y el líder. Un piloto de carreras y el piloto de la empresa o el piloto de tu vida, porque al final todos estamos detrás de nuestro volante, de nuestro destino, de nuestra vida. Entonces, es verdad que todo lo hice alrededor de ese motor.
Y esas 9 herramientas, pues son herramientas que te ayudan a, pues, por ejemplo, cómo hacer para conocer tu motor, qué tipo de motor eres. Yo, si os analizo un poco, Ay, qué miedo. en mi libro, porque hice un libro de este Iba a método. ser la siguiente pregunta. Ah, vale, vale. Pues No, lo dejo, genial, dejo. genial, todo tuyo, todo tuyo. Genial. Ese método que está en mi libro, Ujú. pero bueno, yo hablo mucho, podéis hablar No, no, también. no, Por no. favor. Ese libro es el camino hacia la motivación, ¿no? Es cómo lo creé porque yo misma tuve que salir de obstáculos muy difíciles y encaminarme en diferentes etapas de mi vida, no solamente ahora, a los 50, pero mucho antes. Entonces dije a mí misma, ok, vale, ¿cuáles son todas las herramientas que has necesitado? Y una de ellas, la última, fue cómo cargo mi energía, por ejemplo. No os voy a decir todas las herramientas porque el objetivo es que la gente lea mi libro, ¿no? pero es verdad que una de las herramientas es cómo cargas energía. Y no puedes cargar energía si no sabes qué tipo de motor eres. ¿Sabéis qué motor soy? Os lo dejo de tarea también. Es que tampoco sé los tipos, que eso es un problema. Bueno, normal, porque los tipos los creé yo. Bueno, al fin, no, pero a ver, los Sí. creé yo en base a los motores reales. Ujú. No, los creé yo en el sentido de que cogí también temas de personalidad de cada persona. Las personalidades de cada persona tiene su propia personalidad y detrás de eso tenemos unas aptitudes y unas cualidades. De un punto de vista también psicológico. Y no lo digo para las psicólogas que están estudiando o que están detrás, ¿no? Escuchando. Yo también estudié un poco de psicología, por eso me permito hacer eso. Este hincapié y los tipos de motor, pues como un coche normal. Hay el diésel, Ajá, ¿no? vale. Tienes el motor, tienes, por ejemplo, el eléctrico, tienes el híbrido, el día de hoy. Y detrás de todo eso yo lo enfoqué para la empresa. Entonces el híbrido pues es la persona que está trabajando en casa, pero que también está trabajando en la oficina, por ejemplo. Y entonces, bueno, ya no os digo más para que lo leáis. Pero podéis identificar qué tipo de motor sois con vuestra personalidad y cómo tenéis que hacer para motivaros vosotros y motivar a la gente con la que estáis trabajando, ¿no? Porque yo os lo voy a decir, soy turbo. Genial. Ah, amigo. Pues ahora tengo curiosidad de saber cuál soy yo. Pero bueno, hablando del libro, que era la siguiente pregunta, tienes una novedad del libro que no sé si quieres comentar, porque ahora mismo solo está en francés, Sí, pero... pero, sí, es una novedad, es exclusiva vuestra. Estáis en exclusiva total porque nadie lo sabe. Y de verdad que me hace muchísima ilusión que seáis vosotros los primeros que tengáis esta, porque apoyarse entre gallegos es súper importante. Apoyar a jóvenes es súper importante. Y sí, va a salir en español. Ahora tengo a una editora que está ahí trabajando en el mes de mayo en México. Y espero que después de México vengamos a Vigo y podamos hacer una dedicatoria en algún lugar chulo y dedicar este libro, que es el camino hacia la motivación para toda la gente que se quiera motivar y la gente que quiera pues disfrutar un poco de todas mis anécdotas, porque cuento muchas anécdotas en este libro y también es un libro muy, ¿cómo diría yo? Muy divertido en el sentido que puse un mogollón de preguntas. Entonces hay un mogollón de preguntas y respuestas para que la gente también diga, ah, vale, pues esto, ¿cómo lo hago yo de día a día? Para identificar, como dices tú, qué tipo de motor soy. Vale, pues bueno, está dentro de las redes de Marta porque irá subiendo cualquier novedad, pero también queríamos tratar algo que no hemos mencionado antes, que es un poco el cómo te afectó a ti, porque hablabas de que aparte de este burnout que sufriste, pues tuviste que pasar por cosas muy duras. Entonces, un poco si podías hablar de cómo te afectó a ti, pues la muerte de tu hermano. Uf, eso fue para mí la peor etapa de mi vida. Yo creo que, y siempre que hablo de ello, ¿ves? Se me pone la piel de gallina. Porque fue muy duro en todos los aspectos. Fue muy duro porque, fíjate cómo son las cosas. Yo 6 meses antes
acababa de cumplir uno de mis sueños, que fue la dirección general, dirigir un hotel en París, un hotel que iba completamente a renovar, con como yo, o sea, tenía muy buen presupuesto, un equipo nuevo, bueno, en fin, era un regalo para mí, entre comillas, después de todo mi trabajo durante todos esos años. Y pues 6 meses después, mis hermanos, bueno, tengo 2 hermanos, pilotos de carreras que son, bueno, muy populares en México y en Estados Unidos, porque vamos a hablar de mi hermano Carlos, que fue el que se murió, y mi hermano Rubén, que es el más pequeño, yo soy la mayor, y Rubén, que es el primer latinoamericano. Cuando decimos latinoamericano, quiere decir el primer hispano en haber ganado una carrera en Estados Unidos, o sea que eso ya es la pera, ¿no? Y en NASCAR, no sé si sabéis un poco, pero son los óvalos. Para la gente que no conozca, son carreras americanas que hay muchísima gente, hay muchos coches. Alguna gente dice, ay, es muy aburrida porque siempre están dando vueltas, ¿no? Sí, puede ser. Es verdad que para la gente que no conoce el deporte motor puede ser aburrida. Nosotros estamos más acostumbrados a la Fórmula 1 por Fernando Alonso y por Carlos Sainz, pero es verdad que en la NASCAR no hay pilotos españoles. Entonces mis hermanos, los dos, porque los dos estuvieron ahí, pues fueron efectivamente hijos de inmigrantes, porque nos habíamos ido a México. Yo nací aquí en Vigo, pero ellos ya nacieron en México. Y pues mi hermano Carlos fue el primero en haber ganado el campeonato de NASCAR en México y Rubén en Estados Unidos, en una carrera en Estados Unidos. Y el 14 de junio del 2009, yo siempre los veía porque yo vivía en París. En ese momento estaba viviendo en París y donde estuviera viviendo los veía, ¿no? Siempre. Y pues no faltaba otro día que estaba viendo la carrera. Y yo ya estaba, eso nunca lo digo, fíjate, eso nunca lo digo, pero lo que os voy a decir también es exclusivo. Primicia. Sí, porque nunca lo digo de esta manera. Porque a lo mejor tampoco nadie me lo había preguntado así, pero estoy delante de mi ordenador, pero antes de que pase el accidente, faltaba una vuelta. Y yo me levanté para gritar, ya ganó, ya ganó, ya ganó, ya ganó, porque claro, iba a primer lugar. Y cuando me senté y estaba delante de mi ordenador, la persona que iba atrás le da un golpe. Y mi hermano, su coche, no sé si habéis visto el accidente en YouTube, pero bueno, le da este golpe por atrás y la manera que este golpe se le da, que es en la parte de atrás del coche, hace que el coche, sabes que cuando te dan ese golpe, porque van a más de 200 y pico, 230, 250 kilómetros por hora, entonces cuando tú le das un golpe así al coche por atrás, sabes que se va a mover. Era en una recta y era la última recta y la última curva, pero justo enfrente había algo que no tenía que haber estado ahí, que era una pared, un muro, lleno de, ¿sabéis estos barriles de agua? Sí. Bueno, pues de esos barriles de agua. Y cuando le da, se va directamente contra ese muro y en ese momento el coche vuela en 1000 pedazos. Y de pasar de la euforia a decir, ya ganó, a los gritos ya os podéis imaginar. Mi hermano pequeño Rubén iba 3 coches atrás. Iba en la misma carrera, 3 coches atrás. A la velocidad que iba, obviamente no pudo frenar, pero vio cómo todo el coche salió volando, ¿no? Y obviamente, creo que ya se lo he preguntado, pero creo que no me puedo imaginar, nadie se puede imaginar lo que puede haber pasado por su cabeza en ese momento. Ni por la mía, ni por la de mi padre. Mi madre ya estaba dormida, estaba muy enferma con esclerosis múltiple, pero mi padre estaba aquí en Vigo viendo la carrera y yo en París, porque siempre la veíamos cada uno, pues, como veis ahora YouTube, ¿no? Y 5 minutos después, pues recibimos una llamada de la ambulancia de mi hermano gritando como loco que veniros. No podía decir otra cosa, no sabía decir otra cosa. Y esto creo que nunca lo hemos dicho, ni él ni yo, ni en la televisión, porque a él le han hecho muchas veces, es muy famoso, entonces le han hecho muchas veces esta entrevista, pero como es súper difícil de explicar, como os podéis imaginar, fue un trauma
muy complicado. Y a mí, No o sea, quiero, tampoco quiero no, que el no, no, ambiente no. En se absoluto, caiga, en absoluto. porque es importante guardar la energía, pero es verdad que es muy emotivo y de hecho, no sé si lo veis, pero Sí. total. estoy muy emocionada. No, al fin y al cabo, pues esta historia nosotros la queríamos sacar más que nada para ver cómo realmente, después de todo esto, cómo sacas ese fuego interno que realmente nos estás contagiando a nosotros y decir, es que es flipante cómo realmente con esta historia verte y decir, es que me repito, pero es ser un fuego, entonces... Sí. Yo creo que mi motor en ese momento, ¿sabes? Fue mi hermano. Mi hermano dejó a una niña pequeña de 2 años. Ella nunca la había llevado a la carrera, nunca. Y ese día se festejaba, porque ese día fue en México, en una ciudad que se llama Puebla, y ese día festejaban en México el Día del Padre. Y la llevó. El único día que la llevó. Y la última foto que hay de él con ella está llorando. O sea, es muy fuerte, o sea, es súper potente. Entonces tienes toda la razón. Es súper difícil, no te repones de esa pérdida. Como mucha gente ha perdido, ¿no? Como mucha gente hemos perdido... Yo perdí a mi madre también, hemos perdido padres, abuelos, hermanos. Pero cuando lo vives de esa manera, en directo... yo tengo amigas que han perdido a sus hermanos también en accidentes de coches de la carretera, ¿no? O en otro tipo de accidentes o de enfermedades, pero claro, no lo estás viviendo en directo. Entonces la gente no se puede ni imaginar ese sentimiento de me voy yo también. Entonces como que para mí fue el decir, tengo que sacar toda la fuerza para decirle a mi sobrina de 2 años, que en ese momento pues era la única niña, porque tengo un hijo, entonces decirle, tú tienes que seguir adelante y yo te voy a mostrar el camino. Qué bueno. Y todas estas claves, me imagino que se ven reflejadas en todos estos, tanto en el método como en el libro, que es lo que te ha llevado a pues, esa motivación que puedes incluso proporcionar a toda tu audiencia, porque comentábamos al inicio que este accidente lo comentas en las charlas y las ponencias, y que es lo que te ayuda a motivar a la gente, y la gente pues supongo que verá esa potencia, ese fuego interno que decías, y que es el que luego se ve reflejado en los métodos y en los libros. Sí, totalmente, sí. De hecho, tengo muchísimas ganas. Ahora mi primera conferencia en Galicia, en Santiago de Compostela, hace 10 días. En el festival de En Daniel el Álvarez. festival de No Solo Coaching de Daniel Álvarez, que creo que de casualidad también lo habéis entrevistado. Sí, Así que le mando un beso a Daniel. Y en ese festival, y es verdad que la gente no se esperaba a mi ponencia de esa manera, porque no os voy a decir por qué, porque hay que ir a verla. Y espero que pronto la pueda hacer en Vigo y que sea todavía más potente. Porque creo que efectivamente tienes toda la razón. Yo lo que quiero es que la gente se identifique. No obviamente con lo que me pasó a mí, porque lo que me pasó a mí o a mi hermano Rubén, esto no le va a pasar a nadie más, ¿no? No le va a pasar a nadie más, porque no todos tenemos gente que es piloto o gente... Y cada persona tiene su propio dolor. Pero sí que es verdad que es una manera de decirle a la gente, si yo pude salir de esto, tú también puedes, ¿no? Que yo creo que al final, a veces, ahora me pongo a pensar, ahora que me dijiste, ¿qué es lo que me motivó? Yo creo que fue eso también lo que me motivó. Encontrar ese camino para decirle a la gente, como que fue con lo que mi hermano, es mi estrella que está ahí y me dice, tienes que guiar a la gente, tienes que decirle que tiene que seguir adelante por ese camino. Yo creo que fue lo que me transmitió él a mí y yo quiero transmitirlo a la gente. Bueno, chicos, llegados a este momento del podcast, nos gustaría dar las gracias a Rayola Networks, el que hace que todo esto sea posible, proporcionándonos una buena calidad de vídeo, un buen sonido, una buena iluminación. Gracias a todo eso podemos montar los podcasts que montamos y transmitir lo que queremos transmitir. Dicho esto, Rayola Networks, tu empresa de hosting web. Que para quien no sepa lo que es un hosting web, es un espacio en la nube donde vive tu sitio web. En la página de Rayola podemos encontrar un buscador para ver si el dominio que estás pensando está disponible. También podemos encontrar distintos planes de alojamiento web para que puedas elegir
el que más se acople a lo que estás buscando. Además, algo bueno de Rayola es que cuenta con infraestructura en España y con un soporte de 24 horas para resolverte las dudas que tengas. Y por nuestra parte, junto a Rayola, a través del enlace de la descripción, tendréis un descuento del 20%. Así que dicho esto, seguimos con el podcast. Totalmente. Y a la hora de, por ejemplo, nos vamos a meter ahora un poco más en ese arte de exponer en público. Sí. Y te queríamos preguntar, así como introductorio, un poco ese miedo escénico, ¿no? Que al fin y al cabo siempre pasa, siempre nos subimos al escenario y te tiembla una pierna o así. Entonces, queríamos saber cómo podríamos controlar ese miedo escénico. Eso sí que es una súper pregunta, ¿eh? Mira, hay varias cosas. Yo creo que, antes que nada, tener miedo escénico es bueno. O sea, eso yo lo aprendí, porque claro, no tenía ni idea. O sea, hay un señor hace poco que fui a dar una conferencia a París y que me dijo, ¿cuántos años hiciste teatro? Y le dije, ¿perdona? Y porque él es productor y... Sí, quiero saber cuántos años hiciste de teatro. Y le dije, es que nunca en mi vida hice teatro. Y me dice, ¿en serio? Y yo no. Y entonces, ese miedo escénico aprendí con la gente que existe. Yo no sabía que existía, porque claro, una cosa es hacer eventos como directora de un hotel o, ¿sabes? Y otra o maestra de ceremonia, que todo eso al final lo estoy aprendiendo y lo sigo aprendiendo y lo voy a seguir aprendiendo porque llevo relativamente poco en el medio. Pero es verdad que sí se puede controlar. Sí se puede controlar en el sentido que tú te puedes poner... O sea, se puede controlar y no. Me explico. Se puede controlar. Yo tengo un mogollón de miedo cuando voy al escenario. No miedo de no saber, sino el miedo de decir, ¿a la gente le va a gustar? ¿La gente estará interactiva hoy? Porque hay veces que tienes público que pues... que a lo mejor no tuvo un buen día o que a lo mejor van a la quinta ponencia y otra más, ¿no? Y claro, la gente también está cansada. Y después tienes a gente súper energética como yo que viene, ay, bueno, pues yo quiero ver a Marta Pardo y vamos a ver qué nos va a decir. Entonces, es verdad que cuando estás detrás del escenario tienes ese miedo y esa parte de decir, uff, ¿cómo voy a controlar todas mis emociones? Porque son emociones. ¿Cómo controlo el que, pues, hoy no me sienta bien porque a lo mejor estoy enferma? ¿O cómo controlo el que hoy tuve un mal día porque mi padre está enfermo? ¿O cómo controlo el que no tengo voz? Porque a mí me pasa mucho. Como hablo tanto. Y que voy a tomar agua, de hecho. Sí. Hay que darse, chicos, porque si no... ¿Cómo controlo todo eso? Y yo aprendí con el COVID, fíjate tú, me regresé al COVID y a mí el COVID me ayudó a no tener esa ansiedad, porque a mí me empezó a dar mucha ansiedad cuando estaba en la cama y empecé a hacer algo que nunca hacía, meditar. Y empecé a respirar y respirar y respirar y respirar. Y entonces ahora, esa lección que tuve con el COVID, la aplico a mí misma antes de entrar en el escenario. Entonces, yo, por ejemplo, si tú a mí me dices, Marta, quiero que hagas una conferencia, te voy a decir sí. Necesito que a mí nadie me interrumpa mínimo 1 hora antes. Y va a ser mi manera a concentrarme, mi manera a meterme en un estado de paz interior y, ¿sabes? Y de gestionar todas esas emociones, la voz. Si me duele la voz o me duele la garganta, pues intentar también, eso también lo hago mucho, hacer... o muevo la cara, así, hago gestos o empiezo a cantar. Empiezo a hacer cosas que al final nadie me enseñó, que las estoy aprendiendo yo poco a poco, pero que veo, observo y digo, vale, él hace así. Bueno, vi a esta persona que está cantando y que hace esto. Un poco autodidacta en ese sentido. Y creo que toda la gente que se sube al escenario seguramente encuentra su manera o su método, ¿sabes?, de hacerlo. Yo tengo gente que está perfectamente viendo a su colega dar la conferencia y no le pasa nada. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo me tengo que aislar y concentrarme. Y concentrarme para mí es súper importante. Y realmente estar en ese estado de... Y a que no adivináis qué es lo que visualizo en ese momento. A ver, yo Cuando, diría... a la hora de subirse.
A la hora O de que antes. estoy meditando, Vale. antes. Los aplausos. No. ¿No? Eso también lo hago, pero no en ese momento. Cuando empiezo, ¿sabes? Cuando me voy a meter en ese estado de meditación o de más bien de paz, Yo creo que es que el público conecte contigo. O a lo sí. mejor el hecho de que la sintonía de emociones y así sea la misma entre el público y tú que estás dando la ponencia. Eso viene después. Bueno, por lo menos conmigo. Conmigo viene después. Pero, ¿en qué estoy pensando en ese momento? Es que no os lo vais a creer. Me cierro los ojos. Es que es mi burbuja. Es como, yo me meto en una burbuja. Para mí, antes de darle todo al público, me tengo que enfocar en mí para yo poder estar con la energía adecuada para poder transmitirla al público. Y la energía es que la gente va a decir, ¡guau! Y ahí te van a aplaudir y ahí vas a ver, ¡ay, güey, genial! ¿No? O gente que diga, bueno, ¿y esta tía de qué está hablando? Porque, vamos, no le gustas a todo el mundo tampoco. Eso hay que saberlo, Eso hay que ¿no? saberlo. Pero obviamente preferimos los aplausos a otra cosa. No, yo cierro los ojos. ¿Conocéis la playa de Patos? Sí. Sí. Pues no sería la respuesta que daría la pregunta, pero sí. Bueno, No me lo esperaba. pues cierro los ojos, me imagino en la playa de Patos, las CIEs enfrente y el mar y esas olas y me relaja tanto. No os lo creéis, ¿verdad? Tu Yo es que me he cara. quedado flipando. Es Claro. que me he quedado O flipando. sea, yo sería algo que no respondería en No, lo que playa pasa de es que patos. sí que es verdad, sí que Pues es verdad sí. que es un detalle súper curioso porque es como, a ver, los que conozcamos Patos, al fin y al cabo es un paisaje pues maravilloso, ¿no? Guau. Y Y claro, eso está yo entré en esa visualización y dije, Hombre, sí. es que no, es no. tremenda, es Es tremenda. que de verdad me pongo ahí y veo las CIEs y digo, wow, y me relaja muchísimo. Y entonces esas olas me relajan y entro en ese estado. Y entonces después de que ya entré en ese estado, ya visualizo a la gente, visualizo al público. Pero antes de visualizar toda la gente y todo eso, entro en un estado de relajación para estar tranquila y dar lo mejor de mí. Nosotros también te queríamos preguntar un poco, porque a mí me surge la duda de cómo es preparar una ponencia. Porque al fin y al cabo, bueno, aparte de todo esto, del paso previo, con ya la ponencia preparada mentalmente, yo tengo la sensación de que es como un speaking de inglés. Entonces, si me lo preparo demasiado, voy a llegar allí, me voy a confundir en la palabra 35, que era, en vez de ser pues, era después, y entonces ya me voy a quedar quieto. ¿Cómo es un poco esta preparación? ¿Qué de lo que llevas preparado dices tal cual o qué mapa mental te haces para dar una ponencia? Es una pregunta muy potente. ¿Por qué? Porque cada uno lo hace de una manera diferente, ¿no? Y es una pregunta súper interesante porque es una pregunta que yo misma me hice cuando empecé. ¿Cómo voy a hacer? O sea, por eso te digo, es muy potente. ¿Cómo voy a hacer para acordarme? Y después dijiste otra cosa también muy interesante, el mapa mental. Hay técnicas, ¿no? Hay mogollón de técnicas que yo no las conozco todas todavía, pero sí que hay técnicas que nos enseñan en la academia y justamente el mapa mental de cómo poder, o con palabras, imagínate, ¿no? Si voy a hablar de motivación, ¿no? Pues, ¿qué palabras voy a meter en mi mapa mental en el momento que yo quiera decir algo? Y entonces a lo mejor entras en una habitación y te estás imaginando, bueno, pues aquí voy a abrir por ejemplo, este cajón y dentro de ese cajón pongo la palabra, no sé, coche. Y después entro en la habitación y pongo la palabra dormir. Esa es una manera de hacerlo. Yo no lo hago así, por ejemplo. Yo lo intenté hacer así y no me funcionó. Entonces, también es interesante saber lo que te funciona a ti y lo que le funciona a otra persona, porque como no todos tenemos la manera, el cerebro y la mente no están hechos de la misma manera. Yo soy, por ejemplo, una persona súper perfeccionista, ¿no? Entonces, yo me la trabajo, una conferencia, creo que no sé cuántas veces me la hago. La preparación, primero empieza por la idea, para ir paso a paso, ¿no? ¿Qué idea? Bueno, pues ¿qué idea? La idea puede venir de ti o puede ser un cliente que te diga, mira, pues yo, por ejemplo, en este momento tengo un cliente que justo antes de venir aquí, que me acaban de decir, bueno, es una persona que quiere hablar de la transformación en su empresa. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar yo a hacer una visión o a nivel liderazgo y motivación para su empresa, que es una empresa de transmisión?
ostras, bueno, pues empiezas ya a primero a hacer preguntas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quieres transmitir? ¿Cuál es realmente tu objetivo? ¿Cuál es la clave? O sea, al final, ¿qué es lo que tú quieres que yo dé como mensaje también, ¿no? Y entonces ya cuando tienes esas cosas, yo empiezo a escribir. Escribo, hasta que me canso de escribir. Te tiene que gustar la escritura, porque si no, no puedes... A ver, yo la gente que me dice, ¿pero cómo haces? Pues escribir. Entonces, si no te gusta escribir, olvídalo. Yo no supe que me gustaba escribir hasta que me metí en esto. Y a pesar de que yo, cuando tenía 14 años, sí era súper romántica, me encantaba escribir poemas, pero empiezas a escribir y empiezas a darle forma. Y cuando le das forma a tu escritura y a tu conferencia, después empiezas a decir, vale, pues ahora, ¿cómo la voy a acomodar? ¿De qué manera? Y mi método es, pues primero me la leo, veo si me gusta, como para mí, ¿no? Para mí, a ver, ¿para mí me gusta o no? Y yo lo que sí que hago a veces es que yo me grabo, por ejemplo, veo si estoy bien o no, y a veces le digo a mis amigas, bueno, ¿no te importa si te la hago y me dices lo que piensas? A veces, pues, mis amigas no están conmigo porque estoy en el otro lado del planeta y no lo puedo hacer, ¿verdad? Pero sí que es verdad que me la hago mucho a mí misma y ver que al final lo importante es que el cliente o que la audiencia que tienes enfrente reciba el mensaje. O sea, el problema tiene solución o no tiene solución. La gente se identifica o no se identifica. Y entonces ya cuando empiezo a hacer todo eso, pues me la trabajo mucho. Hay gente que la memoriza completamente. A mí me gusta también, yo tengo dos técnicas, ¿no? Que es la memorización y la improvisación, porque es verdad que a mí también me gusta ser un poco más natural. Pero es verdad que me lo dijo una amiga hace poco, si nos está escuchando, que yo tengo una parte muy teatral, pero que sale natural. Y ya me lo han dicho varias veces. Por eso os digo que cuando el señor me dijo, ¿cuántos años has hecho de teatro? Yo, no, es que no he hecho teatro. Pero lo estás haciendo... Yo no, es que así soy. Es mi manera de ser. Así me sale, naturalmente. Y es verdad que cuando me grabo, yo creo que el hecho de ser tan teatral es porque ya me imagino en el escenario y como que acomodo todo. La gente que no lo hace así, que lo ve en un mapa mental o lo ve de otra manera, pues a lo mejor le sale de otra manera. No te podría explicar los demás cómo lo hacen. Yo es verdad que cambié desde la primera vez a ahora. Cambié, evolucioné mucho en ese sentido. Porque vi varias técnicas y vi las que me funcionaron a mí y las que no. Entonces yo soy mucho de repetir, mucho de repetir. Soy una persona que trabaja mucho, me gusta dar lo mejor de mí al cliente y al público en general. Entonces me la trabajo mucho. Pero te puedes quedar en blanco, también. O sea, el que trabajes o que hagas el mapa mental es como cuando vas a la universidad, ¿no? No sé si tenéis vosotros, vais a la universidad y tenéis que hacer una ponencia de algo y de repente dices tú, ostras, ¿y ahora qué tengo que decir? Como el speaking me pasa igual. Yo tengo que fluir porque si no, como me vale algo, yo voy fatal. Claro, entonces por eso te digo, cada uno, al final es como el motor, ¿no? Dependiendo cómo seas y lo que a ti te convenga es como lo haces. Y yo sí que tengo esa técnica de que yo escribo, me lo leo, la grabo, me la escucho. Entonces yo como que uso muchas técnicas en una. No solo uso una de que el mapa... Yo tengo una amiga que solo es mapa mental. Entonces ella entra en una habitación y en esa habitación se pone palabras en todas partes. Yo eso no puedo. Pero porque yo creo que mi capacidad... Sabes que tenemos una parte en el cerebro que es esa parte... vamos a decir, se me fue la palabra en español, pero que está en la parte de... prefrontal. El prefrontal, exactamente, que está ahí y que lo tienes o no lo tienes. O sea, yo, por ejemplo, eso no lo tengo. No lo tengo. Y pues hay gente que le gusta más las matemáticas que otras y tiene esa capacidad de decir, pues 2 más menos 10 dividido entre tal y cual y cual y cual y cual y tumba, y te sacan el número. Total. Y de la misma manera la conferencia, ¿no? De decir, pues aquí meto la palabra cajón, meto la palabra, yo qué sé, speaking, tiger,
talking, y de ahí te sacan una conferencia. Yo eso no soy capaz. Eso no soy capaz. Bueno, algún día, si lo hago, os lo digo. Y luego, o sea, al fin y al cabo, pues bueno, ya llevas rodaje en este mundo de las ponencias y seguramente hayas visto pues unas cuantas. Te queríamos preguntar a lo mejor algún error común que puedas llegar a ver o que para ti realmente también pueda ser pues ese error. Ay, sí, mira, errores. Bueno, errores en nosotros mismos o errores en el evento o errores... Porque hay diferentes tipos de errores, de hecho, que pueden pasar. O problemas técnicos. ¿A qué te refieres? En el sentido, errores, por ejemplo, tú como conferenciante que digas o que hagas o... Sí, más tirando eso, a errores como conferenciante. Porque al fin y al cabo, pues bueno, errores técnicos, pues bueno, es algo que supongo que El técnico. el técnico. Sí, pero tú no sabes lo frustrante que es para una persona que está haciendo una claro, conferencia que las te quedes sin palabras voz. técnicas, o que te quedes sin voz, o que un vídeo no funcione, o que, por ejemplo, el prompter, ¿no? Imagínate, tienes 30 minutos, tienes una hora y que no te funcione. Entonces, claro, tú, a pesar de que eres el profesional, sabe el tiempo que tiene, porque te sabes, te la has currado y lo sabes, pero cuando tienes esos fallos técnicos, puede que hagan que tú también cometas errores. Por eso te preguntaba en qué sentido, porque puede que a veces, efectivamente, tú cometas errores en el sentido de que, a ver, me destabilicé o algo hizo que me destabilizara. O, por ejemplo, imagínate que haya gente del público que te empieza... Bueno, a mí nunca me ha pasado y espero que no me pase. Pero ya he visto gente que se levanta y se va. Y eso debe de ser súper duro para la gente que está hablando. Puede haber muchos motivos, no solamente que te levantes y te vayas porque no te gusta, ¿no? Porque puedes ir al baño y regresar, no pasa nada, pero que se levanten o que te hagan o bueno, hay un montón de cosas. En cuanto a errores nuestros, pues también puede haber errores técnicos nuestros, es decir, imagínate, imagínate que tienes bueno, el PowerPoint, ¿no? Detrás y que le estás pasando y que no pase. Y que yo, por ejemplo, hay algo que a mí no me gusta hacer y espero no hacerlo, evito, y es un mensaje para toda la gente que me escucha, de mirar para atrás. O sea, ¿sabes? Yo, por ejemplo, a mi hijo le digo siempre, tú cuando enfócate y tienes que dar una ponencia en tu universidad, tienes que enfocarte a la persona. No lo veas para atrás, porque esto ya implica que o no te lo sabes, o que estás inseguro, o lo que es verdad que puedes tener un fallo técnico y claro, y te das la vuelta para saber, ¿no? Yo creo que eso también a veces es un error, porque nos podemos poner de lado, o sea, hay otras técnicas que yo misma he adaptado a mí misma, nadie me las ha enseñado, pero que te puedes poner de lado para ver la pantalla y ya no le estás dando la vuelta al público. Otro error que se puede cometer... Yo, por ejemplo, mis errores, voy a hablar de mis errores porque hablar de los demás no, de los míos, un error mío y que a veces me pasa mucho es como yo tengo mucha energía, empiezo a hablar así, es el respirar, saber respirar, ¿sabes? Hay que darse el tiempo, tomarse el tiempo de respirar. Y después, como yo os dije antes, yo en el agudo, estoy mucho en el agudo, entonces un error es querer dar energía cuando ya la tienes. Entonces, es verdad que ya la tengo, ya la doy. ¿Para qué la doy más? ¿No? Entonces, eso para mí, a veces es un error. Aunque a la gente le encanta, ay, me encanta tu energía. Sí, pero a veces puede ser agresivo para la persona enfrente. Porque tú date cuenta que cuando estás en un escenario, si son 800 personas y el de las 800 está hasta allá, no pasa nada. Pero tú tienes un micrófono aquí. Entonces, este micrófono que tienes aquí, la diadema que le llamamos, es un micrófono que no necesitas hablar más fuerte porque ya te está dando esa fuerza al micrófono. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás solo en una conferencia, el técnico te lo va a medir y tú va a estar a tu medida, pero cuando tienes un conferenciante, después otro, no está a tu medida. Entonces yo puedo hablar muy fuerte o tener mucha energía así, pero a lo mejor la persona que viene adelante mía habla así. Entonces la persona, ¿sabes? No tiene la misma...
Entonces, claro, la persona técnica no puede regular eso. Y eso a mí es algo que a mí me gustaría trabajar más. Y yo creo que para eso lanzo una llamada a todos los, ¿cómo se llama? Logopedas. Sí. Los logopedas de Vigo que me quieran ayudar. Sí, porque es algo que necesito trabajar. ¿Ves? Eso es un error. Hay que saber autocriticarse. Creo que es importante la autocrítica, saber dónde están tus fallos, ¿no? Y yo creo que para mí es uno de mis errores. Bueno, ahora a raíz de también, bueno, las conferencias y tal, tienes una TED, sí. que para que no sepas, son unas charlas, bueno, no sé cómo quieres definir. ¿La tenéis abajo? Bueno, sí, ¿vale? Que hablas del poder de la audacia. Entonces, si puedes explicar un poco a la audiencia por qué es tan importante esta audacia. Sí, a ver, el poder de la audacia para mí significa mucho. Significa, lo que os dije antes, significa tomar riesgos, ¿no? El tomar riesgos en la vida, creo que yo empecé a tomar riesgos desde muy temprana edad, ¿no? Desde que era pequeñita, desde los 16 años. Bueno, tomar riesgos desde los 3. Desde los 3 que mi padre me subió en una moto y dijo, venga, tú a darle a la motocross. Desde ahí ya fue el primer riesgo. Pero es verdad que tomar riesgos no es fácil, pero al final del día tenemos que tomar riesgos todos los días. Riesgo de que, pues, imagínate, hago un podcast o no lo hago, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Es un riesgo. ¿Me cambio de trabajo o no me cambio? Pues es un riesgo. Tengo que ir al médico, pero no estoy segura si tengo, pues, desgraciadamente cáncer o lo que sea, pues también es un riesgo. Y todos esos riesgos del día a día que tenemos todos y cada uno de nosotros, en cuanto a una empresa, tú imagínate la potencia de una empresa, cuántos riesgos tiene. Entonces yo invito a la gente siempre, y de hecho mi charla habla de tomar ese riesgo porque yo misma los tomé. Entonces invito a la gente a decirle a la gente que a veces no hace falta, con una pequeña idea que tengas, y que te digas a ti mismo, tengo esa idea, escúchame, me escucho a mí mismo, voy a tomar ese riesgo. Y si el riesgo es, pues, perdiste, no sé, 1.000 euros, bueno, pues es dinero solamente. Si el riesgo es, bueno, pues me despidieron y tengo que encontrar, bueno, pues encuentra otro trabajo, a lo mejor te va a salir hasta mejor. Si el riesgo es, pues tengo que ir al médico y me van a lo mejor a decir que tengo una enfermedad grave, pues tómatelo, pero a lo mejor te van a curar antes de tiempo, ¿sabes? Entonces, yo creo que la gente siempre está como que parada, ¿no? No voy a tomar el riesgo porque, ¿qué van a decir? No voy a tomar el riesgo porque, ¿qué va a pasar? No, ¿sabes? Siempre hay ese miedo. Y yo creo que los gallegos tenemos y ahí sí me adjudico por mis abuelos y por todas aquellas personas que tomaron todos los riesgos del mundo cuando la gente se fue del otro lado del océano, atravesaron los océanos para tomar riesgos porque no tenían ni para comer o porque no tenían, porque estaban en una dictadura y ahí es donde digo, hay que tomar ejemplo también de eso, que ahora esos valores ya se perdieron un poco. Y entonces, esta audacia es salir y tomar ese riesgo. Y para mí es una palabra que llevo conmigo todos los días. Y de hecho, si veis ese TED, vais a ver el riesgo que tomé. Tomé varios riesgos ahí. No, hay que decirle a la gente que vea el TED, ¿no? El TED, que se llama, que está en inglés. The Power of Audacity, lo vais a poner ahí, ¿no? Sí, el TED. Está abajo, sí. Perfecto. Y aunque la gente no entienda el inglés, va a ver desde el momento 1 que llego en el escenario que tomé un riesgo. ¿Sabéis cuál, sí, no? Chicos, lo tenéis abajo. Pues sí, y ahora quería también, o sea, al fin y al cabo, a lo mejor puedo llegar a entender que alguien a lo mejor esté un poco más abstracto y tal. Entonces, para esa gente que a lo mejor esté un pelín más perdida, ciertas aplicaciones que le puedas dar a la gente para ser más audaz. Vale. Sí, lo que estaría interesante es, efectivamente, para la gente que está perdida, es, bueno, primero yo creo que te tienes que hacer una pregunta. Yo creo que siempre yo empiezo haciéndome una pregunta a mí misma, ¿no?
si hago esto, lo que sea, ¿qué pasa? Entonces, si tú estás perdido, yo te voy a dar el ejemplo de alguien, que no voy a mencionar su nombre, pero de una persona que me vino a ver no hace mucho y que me dijo, Marta, es que quiero que me ayudes, justamente, quiero que me ayudes a tomarme ese riesgo y no sé cómo. Y lo primero que le dije es, ¿qué quieres hacer? O sea, porque ella misma estaba perdida. ¿Qué quieres hacer? Me dijo, no sé. O yo a veces le pregunto a mi hijo, ¿qué quieres hacer? No sé, mami, no sé. Vale, pero si no sabes, tienes que empezar a preguntarte. Por eso yo siempre digo, coge un papel y un lápiz y escribe, porque al final, aunque a veces estemos perdidos, si ponemos las cosas que queremos y las cosas que no queremos, ya más o menos vamos encaminándonos. Eso es primero. Y luego, cuando quieres hacer algo, pon enfrente realmente cuál es el riesgo. ¿Qué pierdo si no lo hago? ¿O qué pierdo si lo hago? Y yo creo que ahí, no sé si contesta tu pregunta, pero ahí también te puedes dar cuenta qué tan difícil o qué tan fácil puede ser eso. Os voy a dar vuestro ejemplo. Voy a hacer un podcast. Vale, mi riesgo es o que tenga un mogollón de followers como los que vais a tener, o que no tenga. Al final, ¿qué arriesgué? ¿Qué arriesgué? ¿Qué arriesgaste? Bueno, pues a lo mejor arriesgaste que te vio gente hablando y que no supo qué, ¿no? Bueno, pues nada, me divertí un rato. A lo mejor arriesgaste que tuviste que comprar material. Vale, pues a lo mejor lo vendo. Si no funciona, lo vendo. A lo mejor arriesgaste que no era el momento, porque a lo mejor, mira, yo hace muchos años hacía entrevistas, las sigo haciendo, pero el podcast y todo esto no existía. Yo siempre he sido muy visionaria antes, entonces siempre lo he hecho mucho tiempo antes y no funciona, porque no he estado en el momento adecuado para hacer las cosas. Y de repente veo atrás y digo, pero eso yo también ya lo hacía antes. Se lo comentaba hace 2 días a una amiga que yo hace no sé cuántos años, hace 15 años o más, yo creo que más, no, más 16 más o menos. Me habían invitado a dar un pitch a ¿cómo se llama? En la feria o vamos a decir, el congreso más grande de robótica que había en Francia a nivel mundial, ¿vale? Porque yo quería en ese momento emprender algo que al final no se hizo, pero que ahí sí, que ahí estuvo, que me metí como una especie de incubador, no sé si sabes. Incubador de proyectos, sí. Exacto, me metí en un incubador de proyectos porque tenía una idea y dije, pues mi idea la quiero hacer. Pero fui demasiado tiempo antes. Y esa idea, si os la digo, es que os vais a reír. Es que era claro, como yo dirigía hoteles y yo veía todos los días que la gente, los japoneses o los coreanos que llegaban, a los chinos, claro, mi personal no hablaba chino, no hablaba coreano. Yo dije, bueno, voy a hacer una aplicación para traducir. Pero os estoy hablando de eso hace 16 años. Ahí están. Y hoy, ¿qué está pasando? El pan de cada día. Es pan de cada día. Pero claro, era una revolución en ese momento. La gente me dijo, Marta, estás loca. Entonces, mi riesgo ahí, ¿cuál fue? Pues decir, me meto en la incubadora, para darte un ejemplo concreto. Me meto en la incubadora si funciona bien y si no, no. No funcionó porque estaba demasiado tiempo antes. Entonces, bueno, pues nada, no funcionó. Pues alguien ahora se está haciendo rico, millonario. Lástima que no fui yo. Total. Pero a veces no arriesgamos mucho. A veces sí que arriesgamos. Una persona que toma un riesgo, si estás hablando de un trader o estás hablando de alguien que está en un banco y que tiene que efectivamente hacer un cambio total en su empresa, ¿no? O una transmisión de una empresa a otra y que se la da del abuelo al nieto y que el nieto no tiene ni idea de lo que va a hacer, pues a lo mejor ahí sí que hay un riesgo. Pero hay un riesgo a lo mejor económico. Entonces hay que saber medirlo. Pero yo siempre digo, si no te atreves, no puedes. Entonces hay que atreverse, hay que ir. Y otra frase que es muy mía, que no es solamente mía, porque la dijo alguien más, pero quién sabe quién fue. El que tiene interés, tiene pies. El que tiene interés, tiene pies. Entonces, si tú quieres algo, vas a hacer todo para lograrlo y vas a caminar hasta que llegues. Si no tienes interés, pues
No tienes pies. ¿Te quedas ahí? ¿Te quedas ahí? Totalmente. Luego hay un tema de los temas que has mencionado justo al inicio, de los que son tus temas cercanos, que es el liderazgo. Entonces, te queríamos hablar un poco de que nos comentes cuáles son las claves del liderazgo actual. Uy, uy, uy. Esa es una pregunta. ¡Guau! Esa es una pregunta súper difícil. Porque yo viví liderazgos y liderazgos. Es decir, yo viví el liderazgo de mis abuelos, que mi abuela era súper líder. Mi abuelo fue general, o sea que líder. Muy estrictos, muy severos. No te podías ni siquiera sentar en la cama, que la cama era para dormir y nada más. Y después un liderazgo, mi madre desgraciadamente nunca pudo trabajar porque estaba enferma, pero mi padre, un líder un poco más de los que ya no hay ahora, de estos de que vale, bueno, paso, ¿no? O sea, muy diferente, o sea, más acompañador. Y yo creo que yo cogí un poco de todo, un poco directiva, a veces, porque tengo una parte muy directiva y después tengo una parte mucho de acompañar a la gente. Pero nos damos cuenta que el día de hoy, todo ese liderazgo y todos esos métodos de líder y todo, de hecho yo en mi libro, vais a ver, os invito una vez más a leerlo. ¿Conocéis la pirámide de Maslow? ¿O habéis hablado algún día en vuestras clases de management? ¿No lleváis clases de liderazgo? Bueno. Ojalá. Sí, pues No, os voy a dar una. Venga, o sea, no. Chicos, masterclass. Eso, masterclass de liderazgo. Bueno, pues hay muy famoso, obviamente. Yo invertí su pirámide. Es una pirámide muy famosa, pero claro, un método que es muy antiguo. Es un método que era todo lo fisiológico, empieza por ahí, ¿no? Y yo cuando leáis el libro y que veáis que la invertí, yo hablo de la parte digital, la era digital del día de hoy. O sea, hoy, a vosotros si os quito el teléfono, ¿qué os pasa? Justo a nosotros poco, pero conocemos a muchas personas que se quedan como en stand-by. Pues tú imagínate que te quito el teléfono, te quito la tablet y te quito tu micro de podcast. ¿Qué pasa? ¡Oh, qué dolor! No, a ver, el día de hoy tenemos un liderazgo muy diferente, o sea, muy diferente. En todos los aspectos, porque pienso que hay un liderazgo mucho más colaborativo que había antes, mucho más. Y cuando hablo de colaborativo, es decir, que todos, no solamente el hecho de que las oficinas ya no tengan oficinas cerradas, que eso a veces es bueno y a veces es malo, porque también hay que tener intimidad, ¿no? Yo siempre digo, nunca hay que ir ni a lo blanco ni a lo negro, siempre hay que tener un medio. Pero es verdad que el colaborativo, es decir, yo trabajo mucho con los equipos y, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Aunque la última decisión la tome yo como líder, pero vamos a hablarlo y a charlarlo. Yo pienso que hoy, si tenemos un liderazgo muy directivo con los jóvenes como vosotros o como la generación que está después de vosotros o las que están un poco antes, no va a funcionar. Porque no estamos en las mismas posiciones. No tenemos las mismas maneras de ver las cosas, es verdad, pero nosotros también nos tenemos que adaptar. Lo que pasa es que los valores se están perdiendo y ese es el problema. No más tarde que ayer por la noche estábamos hablando de la parte valores, ¿no? La parte educación, la parte todo el bullying que hay, por ejemplo, hoy en día, que hay un mogollón de bullying. Eso también es liderazgo. Tú no puedes permitir que haya cosas de ese estilo que pasen en una escuela. No se puede permitir. Entonces tú como líder, ya no te estoy hablando de una empresa en la que hay cientos y cientos de personas trabajando para una industria o lo que sea. No, te estoy hablando ya de un colegio, de una universidad, de cosas básicas que como director o rector o como lo que quieras, llámalo como quieras, tienes que cambiar. Porque los métodos tienes que escuchar más que antes. Yo pienso que la escucha activa, pero activa de verdad. No, sí, vale, lo que me dijo. No, te estoy escuchando y entra por aquí, se queda ahí un ratito y después lo proceso y sale. No la escucha de que entro y sale, no. Creo que eso es
el día a día de mañana. Porque estamos en un cambio tan fuerte en todos los aspectos. En el aspecto tecnológico, ya veis, esto va a 10.000 a la hora, no, a 10.000 al segundo. En el aspecto físico de las personas también, porque la gente se fue de las oficinas y ahora les cuesta muchísimo regresar. Entonces, esa parte híbrida hay que saberla manejar, que tampoco es fácil. Tú cuando ves a una persona, yo os estoy viendo la cara ahora y vosotros a mí, pero tú cuando no la ves, cuando estás en el teléfono o cuando estás en un Zoom y no ves a la persona detrás, tampoco sabes la emoción, no sabes qué le está pasando. Que a lo mejor hoy te pasó algo a ti y ya vi que te pasó. Pero si tú no estás ahí, no. Entonces, eso también es liderazgo y hay que saberlo gestionar. Entonces, yo creo que los futuros líderes, y ahí sí me dirijo a los futuros líderes de mañana, porque yo di clases también en escuelas de negocios, y yo lo que les decía a mis alumnos es crear, ser creativos, escuchar, ser empáticos y hablar, comunicar. Si no comunicas, la otra persona no puede entender lo que te está pasando. Y tú como líder, si no escuchas, no sabes tampoco lo que está pasando. Eso no significa que puedes hacer lo que te dé la gana. Y eso lo digo muy alto. No se puede hacer lo que a uno le da la gana. Hay que seguir unas normas, hay que seguir también una conducta. Yo cuando veo a la gente que hoy en día hace lo que le da la gana, dices tú, aquí hay un problema. Porque es muy fácil decir, ay, tú eres el líder, ¿no? Es tu culpa. No, no es verdad. No es verdad tampoco eso. Un líder es la persona que va a dar el ejemplo. Pero ese líder no tiene la culpa de todo lo que pasa tampoco en la empresa. Es un equipo. Estás con un equipo. Entonces, a partir de ahí, pienso que por eso hablo mucho de la parte colaborativa, porque pienso que ahora la nueva generación necesita esa parte colaborativa, porque aparte necesita estar más anclado en la sociedad y no tanto en el teléfono. Totalmente. Eso es verdad. Totalmente. Y ahora, pues bueno, queríamos entrar también en otro de los temas que bien al principio has explicado, el tema de también coaching. Entonces, antes de nada, también un poco, ¿qué diferencias podríamos encontrar entre lo que vendría siendo el mundo del coaching y luego también el mundo de las conferencias? O sea, ¿qué los diferencia? Ay, son dos cosas muy diferentes. Es una pregunta muy justa, diría yo, que hagas esa pregunta. Me gusta mucho, fíjate, porque yo soy presidenta, soy presidenta de la Asociación de Conferenciantes en España desde el mes de diciembre del 2024, y antes era vicepresidenta, y dentro de esa asociación tenemos justamente coaches, formadores y speakers, y oradores, ponentes o conferenciantes, llamarlo como tenemos varias maneras de llamarlos. Y es muy diferente, o sea, una persona un ponente que va a hablar de un tema, el que va a hablar en público, va a transmitir cierta información, cierta experiencia, cierta sabiduría, cierto conocimiento, ¿vale? De la manera que lo quiere hacer. Un formador también, pero un coach está ahí para ayudarte a sacar lo mejor de ti, ayudarte a que tú mismo veas tus propios recursos y que tú te ayudes obviamente con cosas que esa persona te va a ayudar a sacar, ¿no? O sea, con preguntas, te vamos a hacer preguntas, te vamos a llevar a un lado en el que tú mismo te des cuenta de las cosas que tú puedes hacer para lograrlo. Y si te refieres en cuanto a la manera de hablar o a la manera de enfocar las cosas, porque, por ejemplo, un coach también va a hablar en público. Pero a lo mejor un coach, porque hay coach individuales, ¿no? Hay coaches de vida, coaches de equipos. Bueno, me imagino que ya te habéis tenido la masterclass con Daniel. Totalmente. Entonces yo no voy a hablar de eso, porque creo que el máster es él, en ese sentido. Él es un súper maestro que agradezco muchísimo porque nos da mucho y a toda España, a toda la gente que le ha formado, da mucho. Y creo que una de las cosas que él diría es sacar lo mejor de ti, ¿no? De esos recursos que tú tienes. A la diferencia de un ponente
que él va a transmitir información, también va a sacar lo mejor de él, pero no para el mismo propósito. No para el mismo propósito. El coach va a ayudar a alguien. El ponente a lo mejor efectivamente va a ayudar también, pero no tienen el mismo propósito. No sé si contesta tu pregunta. Totalmente. Bueno, pues dicho esto, Marta, nos vamos con la última pregunta, una pregunta reflexiva que te queríamos preguntar. Y es que si ahora mismo pudiese entrar en una habitación con la Marta que estaba sufriendo todos estos problemas del COVID y que se estaba enfrentando a que un médico le recomendase dar un cambio de 360 grados en su vida, ¿qué le dirías? Que lo vuelva a hacer. Que lo vuelva a hacer, a pesar de que ha sido muy difícil, ¿no? Sobre todo el primer año creo que fue realmente catastrófico en todos los aspectos, ¿no? Porque te tienes que encontrar a ti mismo, tienes que empezar de nuevo, tu familia tiene que... ¡Ay! Eso no lo hemos hablado, pero eso también es un mensaje para toda la gente que cambia. Lo difícil que es, no solo para ti, pero para tu entorno. O sea, cuando tú cambias, tú imagínate mi hijo de ver a su madre que se iba todas las mañanas, que trabajaba 15 horas al día dirigiendo hoteles, estando con el cónsul aquí, con el embajador aquí, con tal, y de repente de la noche a la mañana en casa, sin hacer nada. Yeah. Es un shock emocional, generacional, fuertísimo, fuertísimo. Entonces, yo le diría a esa Marta que lo vuelva a hacer, porque no me arrepiento absolutamente nada de haberlo hecho, pero sí que es verdad, y por eso yo creo que estoy aquí, y por eso sí, yo creo que es importante que nos ayudemos de la gente que ya ha pasado por esas cosas, y que nos apoyemos sin miedo y sin vergüenza a decir, dame una mano, ayúdame, porque la necesito. Y yo creo que, por ejemplo, yo quería ser la superwoman fuerte, que siempre fui líder, ¿no? Y dirigir. Y llega un momento que no puedes. Y te tienes que escuchar también a ti mismo y también saber pedir ayuda. Y yo creo que ese es el mensaje final. Dios mío, es que ahora mismo tenemos la última pregunta que no tiene nada yo creí que era la otra. No tiene nada que ver con el Esta podcast. no la contamos como pregunta. Esta al fin y al cabo, claro, no la contamos como pregunta y al fin y al cabo pues es un poco más graciosilla. Que es... Son dos preguntas. Son dos. O sea, Son que ya dos. no es una, ya no es Pero una. solo hay que responder a una. Pero no, De las dos hay que responder a una. Sin decir a cuál respondes. Vale, ¿Vale? espera que mi cabeza ¿Qué es? quede dos vueltas. ¿Vale? ¿Qué es? ¿Lugar más raro donde has dormido? ¿O lugar más raro donde has hecho el amor? tú solo dices el lugar. Claro. Y ya que la gente le dé una vuelta. Esto sí, con un giro de 360 grados, ¿eh? Igual que tienen que investigar cuál es su motor, tienen que investigar a qué ha respondido. ¡Ay, me encanta la pregunta! Uy. Ay, bueno, puedo responder a las dos, a mí me da igual. No. Pero mola más decir una y... Sí. Claro, es que yo, claro, yo puedo decir avión. Bueno, oye, claro. ¡Ya os lo dejé de tarea! Totalmente. ¡Avión! Eso no tienes dónde buscarlo, ¿eh? ¡Avión! Totalmente. Vale, Marta, muy bueno. de verdad que hemos disfrutado muchísimo de este podcast. Yo también. Esperemos que los ponentes o los oyentes pues hayan disfrutado de este podcast. Marta, si quieres también lanzarle un mensaje hacia el público. Un mensaje a todos. Creo que tenéis que seguirlos porque son magníficos y aparte hay que empujar a esta nueva generación que tiene ideas y que quiere salir fuera de su zona de confort. Quiero darle las gracias a Talking Tigers, que tengo aquí al Talking Tigers y aquí también, por haberme permitido también estar aquí y transmitir pues este momento tan mágico que hemos pasado. La verdad, a mí me ha encantado, ¿eh? Así que espero que a vosotros os haya encantado y a la gente que está ahí. Y que no dejen de ver mi próxima ponencia. Hay que ver dónde va a estar, en Vigo. Y que no dejen de leer mi libro, que va a venir a Vigo dentro de poco. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, chicos, estad atento a Marta. Bueno, ved su TED, porque la vais a tener abajo. Y, dicho esto, nunca es tarde para un cambio. Quedaos con ese mensaje. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.